nuestra familia, nuestros amigos, eh, por la iglesia y seguimos creciendo. Hoy Amén. me es un placer para mí presentar al orador de esta mañana. Es el pastor Samuel Bustamante. Creo que algunos de ustedes lo conocen. Yo he escuchado hablar de él. eh, sí, es mi querido esposo. Y sé que Dios lo va a usar con poder. El tema que va a desarrollar es cómo convertir a una amiga, amigo, en discípulo. Que el Señor te use, Pastor Samuel Bustamante, y que el Espíritu Santo pueda dirigir tus pensamientos, tus palabras y nuestros corazones. Amén. Amén. Gracias, mi reina. Bueno, perdón, hermanas y hermanos, que les diga mi reina, mi esposa. Pues, gracias. Perdonado, pero siga diciéndome así. Gracias. Gracias, mi reina. Gracias, hermanas, hermanos. Han sido 10 días de gran bendición. Estamos culminando esta etapa. Yo creo que ha sido un buen inicio de este gran proyecto, del proyecto misionero, del proyecto Miel, Mujeres Integradas Esparciendo Luz. Y queremos también integrar a los hombres, esposos, líderes y hermanos también. Así que sería misioneros integrados esparciendo luz. Eso, por eso la palabra miel significa eso. Es un acróstico, ¿no? Cada letra representa una palabra. Y gracias a Dios, gracias a todos los oradores, como decían ustedes, a todos los invitados que estuvieron estos 10 días eh, en el marco de este proyecto misionero que terminará en el mes de octubre con la campaña que ustedes organizarán, que ya desde ya están proyectando para la campaña evangelística. Y bienvenidos todos los que están conectados. Hay personas de otros países también. Vemos aquí algunos. Así que bienvenidos todos a la última, en la última madrugada, o el último amanecer de este plan. Ya seguiremos en las líneas de oración de cada iglesia y también conectados en otros planes, en otros programas del Ministerio de la Mujer en este proyecto misionero. Y el planteamiento es, y queremos desarrollarlo en unos cortos minutos para al final hagamos un ejercicio y es de dividirnos en grupos para orar juntos. Así que vamos a hacer eso al final. Pero quisiéramos eh, iniciar, ya después vemos cómo nos podemos dividir en grupos para la oración y peticiones específicas. Déjeme compartir el título y luego vamos a hacer unas preguntas. Tengo un regalito para alguien que responda correctamente. Entonces el planteamiento hoy es este, ¿no? ¿Cómo convertir a una amiga, en este caso nosotros también amigos, ustedes también todos, a un amigo o amiga, en discípulo o discípula de Jesús? Ese es el planteamiento. Ahora, la pregunta que tengo al iniciar es, ¿alguien de ustedes puede decirme el nombre de los discípulos? A ver, rápidamente, abran los micrófonos. Si alguien tiene, el que me diga la mayoría de los nombres, le voy a mandar un regalo. Los nombres de los discípulos, por favor, atrévase. Los escucho. Pedro, Juan. ¿Se escucha? A ver, Sí, Margarita. Marita está allí. A ver, de nuevo. Lucas,
em, No, no se escucha, Margarita. oh, Margarita, ya, Margarita, no se escucha. ok. activa el micrófono porque no se escucha. Bien, bien, ahora sí. Adelante, Margarita. No, no se escucha. Tiene Está apagado el micrófono. el micrófono apagado. Margarita, no se escucha. A ver, ¿quién más quiere dar nombres? Yo, Pedro, Jaime, Pedro, Juan, Pedro, Juan, Santiago, Jacobo. Santiago, Lucas, Lucas eh, no. Lucas Oh, no, perdió Jaime. Pedro, Juan, Santiago, eh, 3. Bartolomé, Bartolomé, Ayúdense entre todos. A ver, díganme los nombres. Mateo, Santiago, Juan, Mateo, Lucas, no. Muy bien, Santiago, Santiago, sí, Pedro, Juan, Santiago, Bartolomé, Natanael, bueno, algunos llegaron después a ser discípulos, pero bueno, ¿por qué les digo esto? Judas, 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 ¿por qué les digo esto? Porque no hemos nombrado ningún nombre de mujer. Interesante. Y déjenme decirles que tanto hombres como mujeres fueron discípulos de Jesús. Y yo hoy lo que nos ocupa es precisamente eh, eh, el hecho de que haya mujeres discípulas de Jesús. Pero antes de continuar, de mostrarles, aquí tengo un ejemplar, son muy pocos, son dos los que tengo, del pastor Diego Doria. Y bueno, al final vamos a ver a quién escogemos porque ninguno de nosotros completó la tarea de decir todos los nombres de los discípulos. Y no dijimos ninguno nombre de mujer, pero este es un libro de devocionales para la recesión de sábado. Y es muy probable que para inicio del año entrante podamos tener estas copias en PDF para poder regalar a cada uno comenzando el año. Pero aquí tengo uno que me queda para darle a alguno de ustedes al final. Veamos algunas cosas aquí interesantes, mis amados hermanos y hermanas. Benjamín, Rubén. Perdón, Benjamín, Rubén. ¿No son? Benjamín, Rubén, ¿Era discípulo? No, ellos eran, no. ellos eran los hijos los hijos de... de Jacob. yo estaba confundiendo con los 12, me estaba tratando de memorizarlos. 4000 Margarita años dijo, antes. Margarita dijo los 12 hijos de Jacob. También está bien, porque ellos fueron los pioneros, ¿verdad? Del pueblo de Israel. Entonces, y algunos de ellos eran hijos de José también. Eh, pero encontramos allí a José, a Rubén, a Neftalí, eran los Sí, patriarcas. Estos eran los... patriarca, Ahora, los discípulos, en este caso ustedes nombraron los apóstoles, que eran 12, claro. ¿verdad? Pero dentro de ese grupo habían damas. Así que miremos algunos aspectos aquí interesantes. Las mujeres también fueron discípulos de Jesús, fueron también discípulos de Cristo. Y encontramos en el Lucas, el capítulo 8, miren lo que dice aquí y nombra algunas de ellas, pero al final también dice algo, porque la lista posiblemente era muy larga. Y dice, poco después Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando las buenas noticias acerca del reino de Dios. Llevó consigo a sus 12 discípulos. Miren que aquí aparecen, no los nombres, pero sí que eran 12, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas, entonces comienza a nombrar, estaba María Magdalena, de quien había expulsado 7 demonios, Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes, Susana, y muchas otras. Interesante esto, que entonces aquí hay un grupo de damas indeterminado, porque eran muchas, que
seguían a Jesús y contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Miren el protagonismo de las damas dentro del ministerio de Jesús. Pregunta, ¿fue o no fue resaltante ese protagonismo? Claro que sí, tanto que los evangelios, es más, los 4 evangelios narran el accionar, el actuar de las damas, de las mujeres en el ministerio de Jesús. Así que este es el primer punto que debemos resaltar. Siempre estuvo el ministerio de Cristo rodeado e influenciado por damas. Sí, se resalta el liderazgo de los 12 apóstoles, especialmente de Pedro, de Juan, de Santiago, y fue casi todos, dijimos, los mismos nombres, porque son los que más se resaltan. Pero detrás de ese grupo, alrededor de ese grupo de liderazgo principal, estaban damas también destacadas, que todos los evangelios, los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hacen referencia a ellas. Es que acabamos de ver una referencia. Entonces aquí está María Magdalena, está Juana, está Susana, el liderazgo destacado de María, incluso la madre de Jesús. Hace unos días vimos también ese mensaje que tuvo la hermana Patti Monteiro. Entonces, encontramos ya, como poniendo acá la base de los conceptos que vamos a compartir, que las mujeres tenían un rol protagonista, resaltado, importante en el ministerio de Jesús. Y miren que además de su influencia, su presencia, el seguirlo como discípulas, también contribuían con sus propios recursos. Así que además de la influencia, además del acompañamiento, además de atender a los discípulos y ayudarlos, también los recursos. Miren que aquí estaba, por ejemplo, Juana, y Juana era la esposa del intendente, un administrador del rey Herodes. Entonces, habían mujeres influyentes, habían mujeres que tenían recursos económicos y recursos intelectuales, profesionales y de influencia en el grupo de discípulos. Vamos a ver algunos otros aspectos. Aquí vamos a ver un poquito más, de manera más específica. Lucas, en el Evangelio, dice que hubo mujeres que siguieron a Jesús desde Galilea. Y aquí lo encontramos, pueden ir leyendo conmigo. Y cuando toda la multitud, esto es en la escena de la muerte, el sacrificio de Jesús en la cruz, dice Lucas, capítulo 23, cuando toda la multitud, las multitudes que habían venido a observar la ejecución, vieron lo que había sucedido, regresaron a casa con gran dolor. Pero, miren esto, importante, los amigos de Jesús, incluidas las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando de lejos. Así que un grupo de damas que seguía a Jesús, que hacía discipulado al lado de Jesús, que vivió experiencias de los milagros de Jesús. Es más, ellas mismas vieron y vivieron la experiencia de milagros. Vimos la referencia que leímos en el versículo anterior, de que a una de ellas Jesús le expulsó 7 demonios. Entonces, encontramos el accionar, encontramos la presencia muy influyente y muy importante y resaltante de las damas en el ministerio de Jesús. Desde sus inicios, recuerdan que María tuvo un papel importante, que Dios la escogió como la madre del Mesías, la madre del Salvador. Y de allí partimos, desde allí la lista, y la lista es larga, tanto que los discípulos dicen muchas, los evangelistas al escribir dicen muchas mujeres. Entonces, esto queda como una base muy importante para que veamos algunos aspectos ya de forma mucho más específica dentro de la idea que tenemos que desarrollar hoy, es con relación a la mujer como discípulo y discipuladora, como ustedes podemos hacer
otros discípulos, y ustedes, damas, pueden hacer otras discípulas de Jesús. Miren este comentario. Las mujeres que habían seguido humildemente a Jesús en vida, ¿sí se dan cuenta? Habían seguido desde Galilea, dice el versículo, que habían seguido muchas mujeres. No quisieron separarse de él hasta verlo sepultado en la tumba y ésta cerrada con una pesada losa de piedra, para que sus enemigos no fueran a robar el cuerpo. Pero no necesitaban temer porque vi que la hueste, dice la hermana Elena de White, vi que las huestes angelicales vigilaban solícitamente el sepulcro de Jesús, esperando con vivo anhelo la orden de cumplir su parte en la obra de librar de su cárcel al Rey de la Gloria. Así que las mujeres siguieron todo el trayecto del Gólgota, del Calvario, todo el trayecto, el sacrificio, el martirio de Jesús, lo llevaron a la tumba, hicieron planes para luego ir a ungir a Jesús, ir a colocar los ungüentos aromáticos, puede pasar el día de reposo. Entonces, ellas tuvieron un papel protagonista. María se dirigió presurosa a los discípulos después de la resurrección. Miren lo que pasó. Ella fue a informarles, se convirtió en una proclamadora, una discípula que iba a darle una buena nueva a los demás discípulos. ¿Cuál era? Pues que Jesús no estaba en la tumba donde lo habían colocado. Y las otras mujeres que se habían quedado esperándola ahí en la tumba, hicieron una inspección más minuciosa del interior del sepulcro para cerciorarse de que en verdad no estaba allí. Y fue donde ellas se encuentran con el ángel y le dice a María, a las demás mujeres, que ya Jesús había resucitado e iba delante de ellas para Galilea. Así que ya vimos la parte bíblica de este punto del discipulado de damas. Ahora, vamos a ver la definición. Discípulo. Un discípulo es lo que podríamos llamar un seguidor. En esa palabra nos vamos a quedar, seguidor. Y esto lo define más ampliamente. Alguien que sigue la vida y enseñanza de otra persona, o sea, de un maestro. En este caso, un discípulo cristiano también acepta su llamado a predicar y difundir la buena nueva de Jesucristo. Eso significa ser un discípulo. Ahora, el término discípulo representa la palabra koiné en griego. Y esto generalmente significa el que dedica o el que se dedica a aprender mediante la instrucción de otro. O sea, es un alumno, es un aprendiz, es un seguidor del maestro. Miren cómo dice el diccionario de la Real Academia. Persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. Entonces ya tenemos el concepto bíblico, ya tenemos también entonces la definición, la etimología de la palabra. El origen de la palabra viene del griego, que significa, que se llama koiné, que significa seguir a un maestro, aprender de un maestro. Y eso es ser un discípulo. De allí viene la palabra disciplina, allí viene la palabra discipulado, esa palabra de disciplina es ir educando con el ejemplo a una persona o al niño que va siguiendo el modelo del padre. Eso también significa la palabra disciplina, que se deriva de la palabra discípulo. Entonces, ya estamos acercándonos a la respuesta, porque recuerden que el último planteamiento que ustedes han hecho para cerrar esta semana, estas 2 semanas de oración, es cómo hacer a nuestras amigas, y puedo yo añadir también amigos, cómo hacer esas damas y caballeros discípulos, cómo convertirlos en discípulos. Así que ya nos estamos acercando a las respuestas y a las conclusiones. Entonces, vamos a avanzar para ver, ¿hubo mujeres discípulos? Claro que sí, claro que sí. Miren aquí, una mujer discípula de Cristo es su seguidora. Por eso decía, vamos a quedarnos con esa palabra en la definición de discípulo, la palabra seguidor. Es una seguidora. Aprende cada día en la medida en que estrecha su relación con el Maestro Jesús.
Así que aquí encontramos ya algo mucho más claro, más específico para ir definiendo o buscando una respuesta, ir elaborando la respuesta. ¿Cómo podemos nosotros convertir a nuestras amigas en discípulas? Nosotros siendo primero discípulos de Jesús, seguidores de Jesús. Mujeres discípulas de Cristo. Número 1, siguieron a Jesús. Eso lo leímos el primer versículo en Lucas 23, 48 y 49. Entonces, el primer paso es seguir a Jesús. Recuerden que el versículo decía que ellas siguieron a Jesús desde Galilea. Número 2, apoyaron el ministerio de Jesús con sus recursos intelectuales, recursos económicos, su influencia, su presencia, atención a los otros discípulos, el apoyo, apoyaron a Jesús. Número 3, fueron testigos de la muerte de Cristo. Los textos que leímos, el comentario de la hermana Elena de White, que leímos referente a María Magdalena cuando llega al sepulcro y ella fue testigo de que ya Jesús había resucitado. Y entonces ella va y testifica, va y cuenta a los otros discípulos la buena nueva de que Jesús ya no estaba en la tumba. Fueron testigos de su resurrección, fueron testigos de su muerte. Ahí leímos el versículo que muchas de esas mujeres no se fueron, aunque muchos se fueron a sus casas decepcionados, ellas se quedaron allí al lado, alrededor de la cruz, viendo la muerte de Jesús y luego lo acompañaron hasta su sepultura y luego fueron testigos de su resurrección. Miren el protagonismo de las damas en todo el ministerio y la vida de Jesús. Y por último, predicaron a un Jesús resucitado. Ya proclamaron que Jesús había resucitado. Entonces, ya tenemos todo el marco. Tenemos todo lo que queríamos presentar para luego, entonces, ahora sí responder. Y vamos entonces a responder en estos minutos porque les dije que íbamos al final a tratar de dividirnos en grupos de oración. Y la pregunta final entonces es la que hemos planteado desde el principio. Volvámosla a plantear. ¿Cómo convertir a una amiga en discípulo? ¿Cómo se logra? Si ya es amiga, se da por sentado de que ya ha habido un contacto amistoso, ya ha habido una relación de amistad, ya hay confianza entre esa familia o esa persona o esa dama con nosotros, o con alguna de ustedes. Entonces vaya pensando qué amiga es la que usted ve más cerca para ya convertirla en una discípulo de Jesús. Y tomando los puntos anteriores, vamos a ver entonces cómo es el proceso. Número 1, usted puede lograr o hace que su amiga, sus amigas sigan a Cristo a través de su ejemplo y de su amistad. Ese es el primer punto. ¿Cómo hacer? Ya estamos respondiendo el cómo. Entonces, hace que sus amigas sigan a Cristo. Recuerden que discípulo es seguidor del maestro. Entonces, si tú estás siguiendo a Cristo, el primer paso para ir convirtiendo a otra amiga en discípulo es que también comience a seguir a Jesús a través de tu ejemplo, a través de tu amistad, que ella comience a enamorarse de Jesús, comience a enamorarse de su palabra, comience a entender el proceso de la amistad con Jesús. Número dos, conduce a sus amigas para que acepten la muerte de Jesús para su salvación. Entonces, aquí estamos viendo el número 2. Así que aquí entonces ya entramos al estudio bíblico de manera personal, de manera individual con la amiga o con el amigo. Después de haber tenido cultivado esa amistad, ahora, bueno, vamos a estudiar, vamos a comenzar a compartir algún estudio de la Biblia contigo para que vayamos aprendiendo más y aceptar a Jesús como Salvador. Miren el proceso. Motiva a su amiga a aceptar la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús mediante el bautismo. Miren que el bautismo está dentro del programa de discipulado. No es el evento final, es uno de los eventos, es más, es el primero, es uno de los primeros eventos de discipulado, el bautismo.
y luego se sigue el proceso de crecimiento. Así que hemos visto tres. Hace que sus amigas sigan a Cristo y lo hace por el ejemplo y por el estudio de la Biblia. Conduce a su amiga a aceptar a Jesús como Salvador. Recuerden que las damas se quedaron y el único discípulo que se quedó con ellas allí viendo la muerte de Jesús fue Juan, porque los demás salieron corriendo, huyendo, pero las mujeres valientes sí se quedaron allí. Y número 3, motivan a sus amigas a aceptar a Jesús. Número 4, logra que sus amigas entiendan el compromiso con Dios y las acompañan en el proceso de testificación, ahora de comenzar a contar a otros. Si se dan cuenta que es el discipulado, a contar a otras amigas y comienza la multiplicación. Y finalmente la proclamación o la predicación, acompañar a sus amigas a la proclamación de las buenas nuevas. Esto fue lo que hizo María cuando llega a proclamar, llega a decir a los discípulos que Jesús había resucitado, que el Maestro, el Mesías, ya no estaba en la tumba. Entonces, es un proceso. No es simplemente que voy a orar y ya esta dama, yo la voy a llevar a la iglesia y que el hermano le dé el estudio o que la recibamos como miembro de la iglesia. No, es un proceso de discipulado. Y el proceso comienza primero con tu amistad, tú siguiendo a Jesús y luego llevando a tu amiga a que paso a paso comience a seguir también a Jesús. Y yo sé que más de uno de nosotros, más de una de ustedes, preciosas damas, están desarrollando este proceso con sus amigas. Y por eso el inicio de estos 10 días. Pero ahora comienza la segunda etapa y es hacer el discipulado con sus amigas. Comenzar a llevarlas y a conducirlas, a guiarlas paso a paso, a que ellas también se conviertan en seguidoras de Jesús. Entonces, el primer paso es acompañarlas, hacer que ellas sigan también a Jesús y que entiendan el proceso de crecimiento poco a poco, paso a paso, hasta que lleguen a aceptar a Cristo como su Salvador y también se conviertan en discípulas y discípulos de Jesús. Así que ese es el proceso. Pidamos a Dios una bendición especial para que este proceso continúe, este proyecto continúe y que pensemos que no solamente fueron los hombres, fueron los varones, los 12 discípulos. Llegaron a ser los 12 apóstoles, los líderes principales, pero en torno a ellos habían tantas damas, habían tantas mujeres que ya vimos cómo el protagonismo de ellas fue tan importante en el ministerio de Jesús. Y no solamente en el ministerio de Jesús, sino también en la proclamación y en la testificación y en la predicación después de la muerte y resurrección de Jesús. Sostuvieron el proyecto evangelístico de Jesús con sus bienes, con sus recursos, con su influencia, con su presencia. Y lo continuaron a medida que iba creciendo la iglesia. Las damas eran protagonistas de este gran proyecto salvífico, el proyecto del evangelio de salvación. Así que mis hermanas, damas y hermanos que estamos aquí en el grupo hoy de oración, recuerden que hemos sido llamados a ser discípulos, nosotros seguir a Jesús y hemos sido llamados a hacer a otras personas seguidores y seguidoras de Jesús. Es un proceso que incluye la amistad, número 1, que incluye el llevar a las personas a estudiar para que comprendan el plan de salvación, luego que acepten la muerte y la resurrección de Jesús, luego que ellas compartan con su testimonio lo que Jesús está haciendo en sus vidas, y número 5, la proclamación y la multiplicación. Luego ellas se conviertan también en discipuladoras, que vayan llevando a otras damas a los pies de Cristo, repitiendo el proceso, multiplicándose el esfuerzo y el discipulado dentro de la iglesia. Así que ese es el planteamiento, la idea que teníamos para concluir cómo es que podemos hacer a otras damas discípulos y discípulas de Jesús. Vamos entonces a
parar aquí y gracias a todos los que nos escucharon también o los que nos van a escuchar a través de la transmisión que hacemos en los canales de las diferentes redes para que el mensaje quede allí y lo podamos compartir. Que Dios bendiga a estas personas también.